Mi nombre es María Angélica Riveros Guerrero y pues ya vamos a comenzar. Listo. Bueno, entonces en primer lugar, pues es necesario hablar sobre la fisiología de la unión neuromuscular. Entonces, pues vemos en primer lugar su anatomía, que podemos dividirla en un lado nervioso y en un lado muscular. Entonces, pues en el lado nervioso vamos a ver que es una motoneurona que va a discurrir sin interrupción desde el asta anterior de la médula espinal hasta la unión neuromuscular, pues como un axón largo y mielinizado conforme pues se va aproximando al músculo es cuando se comienza a dividir. Para pues contactar con la mayor cantidad de células musculares posibles y pues se van a unir en ellas en algo conocido como la unidad motora. Vemos pues que como les mencionaba, estas fibras pues están cubiertas normalmente como por mielina, sin embargo a medida en que se van pues acercando a la fibra muscular va a perder su capa de mielina y se va a cubrir más bien por estas células de Schwann. Esto pues tiene como función de que esta disposición se ajuste como más a la arquitectura en el área sináptica de la membrana muscular. Todo esto pues va a tener un aparato bioquímico que va a ser capaz de convertir pues estas señales eléctricas propias de los nervios en señales químicas, las cuales pues van a ser reconocidas por las fibras musculares y pues van a producir la contracción. Y ya vamos a hablar más de eso adelante. Pues tenemos también que, digamos, la contracción de todas unas unidades musculares, pues se van a conocer como fasciculaciones. Y esta unión va prácticamente desde el nacimiento hasta que la persona muere, porque vemos pues que una misma neurona va a inervar pues las mismas musculares, las fibras musculares todo el tiempo, porque a pesar de que esta muera, va a volver a reemplazar la una que va a tener prácticamente pues todo el mismo recorrido. Cuando ya terminamos pues acá toda la parte de la estructura nerviosa, pues va a haber un espacio separado de la superficie muscular de unos aproximadamente 50 nanómetros, que se conocen como la hendidura sináptica o la hendidura de la unión. Esta es importante porque pues van a estar ciertas enzimas como la enzima acetilcolinesterasa, pues que ya vamos a hablar. A nivel pues más de la superficie muscular, pues vemos que vamos a tener grandes ondulaciones con invaginaciones profundas y pues otras que son más superficiales, que se conocen como hendiduras primarias y secundarias. Entonces, pues por una parte tenemos los canales de sodio que van a propagar la onda de la despolarización. Estos más que todo pues se van a encontrar a nivel de las hendiduras profundas y pues los receptores de la acetilcolina, los cuales van a estar más que todo pues en la parte superficial. A medida de que pues las personas van envejeciendo, vemos pues que existe un aumento en la longitud y de la zona pues de los receptores de la acetilcolina en la parte pues de la postsinapsis y pues hay una degeneración de estos pliegues sinápticos y una mayor invasión pues por las células de Schwann. Ahora pues ya hablando más como de todo el potencial de acción, entonces pues vemos que pues durante todo un potencial de acción nervioso, el sodio del exterior va a fluir a través de la membrana y el voltaje resultante pues de la despolarización va a abrir los canales de calcio, los cuales van a permitir la entrada pues de iones de calcio al interior del nervio y van a provocar la liberación de la acetilcolina, que va a estar en unas vesículas pues presinápticas. Todo este proceso se conoce pues como exocitosis. Entonces, pues acá vemos que el influjo de calcio pues va a hacer que ciertas proteínas especializadas unan las vesículas pues con la membrana y liberen el transmisor. Las membranas de estas vesículas pues luego son retiradas de la membrana del nervio y van a volver a ser recicladas. Cada vesícula pues puede sufrir diferentes grados de liberación de los contenidos, entonces puede ir desde un grado incompleto hasta un grado pues completo con toda la liberación de la enzima. También pues tenemos que hay dos grupos de vesículas que van a liberar la acetilcolina, unas pues que son de depósito, que son fácilmente liberables pues ante los estímulos y otras que más bien pues son de reserva. Entonces, ¿de qué tenemos que depende pues la liberación de la acetilcolina por un nervio? Primero, pues va a depender pues lógicamente de la concentración de calcio en el fluido extracelular, ya que pues si no hay presencia de calcio, aunque exista una estimulación eléctrica, pues no va a provocar la liberación del transmisor.
También tenemos pues los canales de potasio, entonces su función más que todo es limitar la entrada de calcio al interior del nervio y pues por tanto pues va a limitar la despolarización. Entonces, si no sé, digamos nosotros utilizamos bloqueantes de los canales de potasio, pues como el tetraetilamonio, bueno, como más medicamentos que van a ralentizar o van a impedir el flujo de potasio por fuera del nervio, podemos tener una magnificación de la corriente de calcio. Y también pues existen ciertos cationes como el magnesio o el manganeso que van a competir con el calcio a nivel pues postsináptico. ¿Esto qué quiere decir? Que va a disminuir la entrada de calcio, va a disminuir la liberación de la acetilcolina, la transmisión neuromuscular y pues se va a sinergizar con el mecanismo de los bloqueantes neuromusculares, más que todos los no despolarizantes, que pues van a bloquear todos los receptores nicotínicos. Entonces, pues, digamos que más que todo debido a los cationes, pues es como el mecanismo subyacente a la debilidad muscular y a la potenciación de efecto de relajantes musculares cuando, por ejemplo, las mujeres más que todo usan sulfato de magnesio, pues para el tratamiento de la preeclampsia. Ahora, pues, hablando un poco más de los receptores postsinápticos de acetilcolina, entonces, ¿cómo funcionan? Vemos que existen 5 subunidades que están dispuestas como en forma de cilindros aquí en la imagen y normalmente las vamos a tener cerradas. Entonces, si llegamos a tener un agonista como la acetilcolina que se una a los sitios de mínimo 2 subunidades alfa, pues va a haber como un movimiento de torsión, el cual va a permitir la apertura del canal y la entrada de calcio y sodio y la salida del potasio. Vemos pues que es necesario que existan la unión de estas dos subunidades porque si digamos es solo una, el canal pues va a permanecer cerrado. ¿Qué pasa si, digamos, la acetilcolina pues no llega a reaccionar pues con el receptor? Aquí es donde va a entrar la acetilcolinesterasa. Entonces, pues esta es una enzima que se encarga de destruir pues casi instantáneamente la acetilcolina pues a nivel de la hendidura pues sináptica. ¿Cuáles son los tipos de receptores de acetilcolina pues, posinápticos? Primero, pues hay varias isoformas. La primera es el canal maduro. Este pues está compuesta, es un pentámero, está compuesta de 2 subunidades alfa 1, una subunidad beta 1, gamma y pues una subunidad épsilon. Entonces, pues digamos que estos receptores se caracterizan porque están más que todo confinados a la región de la placa terminal de la membrana muscular y vamos a tener que es un canal de alta conductancia. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tiene tiempos de apertura más cortos y unas corrientes del canal elevadas durante la despolarización. Permite una pues, despolarización más rápida y eficaz y pues esto es esencial para una contracción muscular en que sea rápida y precisa. Por otra parte, pues también tenemos los canales inmaduros o fetales, pero pues también los podemos desarrollar en la vida adulta si las personas sufren procesos de inmovilizaciones inducidas prolongadas después de lesiones de motoneurona superior o inferior, de quemaduras extensas o de sepsis o pues ya sea cualquier acontecimiento que nos provoque un incremento del catabolismo proteico muscular. Este receptor está compuesto por 2 subunidades alfa también, una subunidad beta 1, una subunidad gamma y una épsilon. Gamma y teta, digo. Entonces, pues, ¿cuál es la diferencia con el primer canal pues, que les mencioné? Es que, pues, digamos que este no se confina en solamente la placa neuromuscular, sino que se puede expresar en cualquier lugar de la membrana, pues, de la membrana muscular. ¿Esto qué quiere decir? Que, digamos que esto unido con el hecho de que es un canal de baja conductancia, pues va a tener tiempos de apertura prolongados y corrientes de un canal en la cual pues los iones pues pueden ir y volver de forma más fácil cuando está abierto. Entonces pues deja pasar menos iones por unidad de tiempo, pero tiene una mayor duración del tiempo de apertura. Entonces pues más o menos se compensa.
Nosotros, pues normalmente, a pesar de que pues sí se produce en estos fenómenos de quemadura, sepsis o pues lesiones de motoneurona, los tenemos en los músculos extraoculares. Esto es importante pues porque estos músculos son músculos tónicos que van a expresar tanto receptores maduros pues como inmaduros y en vez de producir una contracción breve seguida de una parálisis, digamos con el uso de relajantes musculares despolarizantes, pues pueden dar lugar a una respuesta de larga duración, que va a presionar pues el ojo contra la órbita y va a haber un aumento de la presión del líquido intraocular, lo cual pues es más que todo eh, patológico si la persona, digamos, tiene una lesión ocular pues abierta. Entonces, por eso no se recomienda que se le administre succinilcolina pues a este tipo de pacientes. Luego tenemos el canal de la acetilcolina alfa 7. Este es un canal homomérico, pues como vemos, se encuentran más que todo en el músculo esquelético, también durante procesos de inmovilización, sepsis o de inervación. Es un canal iónico no selectivo, que al igual que los receptores de acetilcolina clásicos, pues van a permitir la entrada de sodio y de calcio y la salida de potasio. La diferencia con estos receptores más que todo es que en condiciones patológicas, pues como las que acabo de mencionar, se van a encontrar en grandes cantidades y también van a estar distribuidos por todo el sarcolema. Entonces, cuando llega la succinilcolina, se va a activar de forma sostenida, se van a abrir masivamente y van a permitir una fuga, pues, brutal de potasio intracelular, pues, hacia el espacio extracelular. Esto, pues, puede llevar a una persona que genere hiperpotasemia severa y rápida, puede causar arritmias ventriculares o, pues, un paro cardíaco, y, pues, van a tener una mayor resistencia en los relajantes musculares, pues paradójicamente. ¿Por qué? Pues porque va a haber una mayor hiperexpresión pues, de los receptores nicotínicos, va a generar pues que los bloqueadores no compitan con como deben competir pues con la acetilcolina, pues si hay muchos más receptores va a necesitarse una mayor concentración del fármaco para lograr el mismo efecto de bloqueo. Por otra parte, pues son más sensibles, más que todo al tratamiento con la toxina de la alfa-bungarotoxina. Esta, digamos que es una imagen que nos representa bien cómo es la expresión de los receptores en el músculo inervado con, pues, la liberación de los iones de forma pues normal, a diferencia de cómo es la expresión de los receptores en los músculos denervados y pues cómo aumenta la liberación más que todo de potasio pues al espacio extracelular, lo cual pues va a tener efectos en todo el organismo. En cuanto a los receptores presinápticos, pues tenemos que van a participar más que todo en la modulación de la liberación de la acetilcolina, pues en la unión neuromuscular. Entonces tenemos más que todo receptores nicotínicos y muscarínicos. Entonces, pues por una parte, los receptores nicotínicos van a estar activados pues por la acetilcolina, pero pues nos van a servir más que todo como un sistema de control de retroalimentación positiva, pues que podría mediar la movilización de los depósitos que son más que todo de reserva hacia depósitos que son pues fácilmente liberables en caso de más que todo estimulaciones de alta frecuencia. Este sistema sirve pues más que todo como para mantener la disponibilidad de acetilcolina y pues liberarla en estos casos cuando la demanda es elevada. Entonces, pues digamos que esto es útil en la práctica médica, pues porque, por ejemplo, los bloqueantes no despolarizantes pues van a impedir que la acetilcolina esté disponible a suficiente velocidad, pues como para mantener la estimulación tetánica o el tren de 4. Entonces, pues porque son más que todo de reserva. Por otra parte, tenemos los receptores muscarínicos. Estos pues son acoplados a la proteína G y van a participar pues en la modulación por la retroalimentación de la liberación de la acetilcolina. Entonces, pues estos van a participar más que todo en la modulación de la entrada de calcio. Y pues por último tenemos los receptores alfa 3, beta 2, pues que son los que más que todo están involucrados en la liberación pues de este agonista. Ahora pues vamos a comenzar a hablar de los relajantes musculares no despolarizantes.
Entonces, pues su mecanismo de acción tenemos que normalmente pues la neurotransmisión se produce cuando el potencial de acción va a liberar la acetilcolina y pues esta se va a unir a los receptores postsinápticos. Entonces, ¿cuál va a ser el mecanismo de acción de esto? Es que pues van a bloquear la neurotransmisión al bloquear de forma competitiva la unión entre la acetilcolina pues al receptor muscular. ¿De qué va a depender, pues, el bloqueo o la transmisión? Pues de la concentración relativa de las sustancias químicas y de sus afinidades, pues, de forma comparativa para el receptor. Entonces, es más que todo, pues, el que se encuentre en mayor cantidad. Acá también pues va a venir siendo importante la enzima acetilcolinesterasa, pues porque como esta va a destruir la acetilcolina y la retira para competir con el receptor, nos va a servir mucho más porque pues el bloqueante va a tener mejores oportunidades para inhibir la transmisión. Sin embargo, pues también si llegamos a agregar un inhibidor de la acetilcolinesterasa como la neostigmina, pues la concentración del agonista en la hendidura pues se va a mantener elevada y pues va a desplazar el receptor porque se va a acumular más que todo acetilcolina en la hendidura. ¿Cómo los podemos clasificar? Entonces, pues lo podemos clasificar según la clase química a la que pertenecen, la función de su estructura y pues la acción que van a tener. Los podemos dividir en compuestos esteroideos, como el pancuronio, el becuronio o el rocuronio, en compuestos de María bencil. Angélica, hola, qué pena te interrumpo. Según lo que usted está diciendo, uno podría utilizar entonces neostigmina para revertir el efecto de la succinilcolina, ¿cierto? No. Entonces, Em, no porque pues la succinilcolina, pues por su estructura, pues son dos, em, son dos estructuras pues de acetilcolina que están unidas por enlaces ésteres. Entonces, pues por su estructura, la neostigmina no la puede destruir y pues más que todo su eliminación va a ser pues por las enzimas plasmáticas. Sin embargo, pues digo como que la presencia de la acetilcolinesterasa pues es útil en estos niveles. O sea, es como útil bueno, en la fisiología, en la explicación de la fisiología. ok, ok, en la explicación de la fisiología sí, pero desde el punto de vista práctico no, no tanto porque la neostigmina entra a destruir nada, la neostigmina no entra a destruir como tal nada, no es una molécula catabólica. Bueno, Sí, sí. bueno, sí. Listo, entonces pues los podemos dividir en los compuestos esteroideos como el pancuronio, becuronio, el rocuronio y los compuestos de bencilcilinoquinolina, entonces como la alfa-tuocuranina o el atracurio o el cisatracurio. Y según la acción que tienen, entonces prolongada, más de 50 minutos, intermedia cuando dura entre 20 y 50 minutos, corta 10 a 20 minutos o la ultra corta menor de 10 minutos. Y pues aquí vemos pues una gráfica que nos explica pues cómo es la diferencia de la potencia en relación con la dosis del fármaco y el bloqueo neuromuscular. Entonces los de potencia alta pues generan un bloqueo neuromuscular a menor dosis, sí, a menor concentración pues por volumen del fármaco. La dosis, o bueno, la potencia, para seguir hablando de esto, se va a medir más que todo pues por la relación dosis-efecto, pues la relación de la dosis efectiva que la podemos dividir en 50, 90 o 95. ¿Qué significa esto? Esto pues nos quiere decir la dosis del fármaco que es necesaria para producir un efecto del 50, del 90 o del 95% de la altura de la contracción basal. Entonces, pues vemos que, por ejemplo, la que menor necesita dosis para alcanzar pues una despolarización del 95% va a ser el gantacurio, perdón, que pues es de
es un relajante de corta acción. ¿Cuál es el efecto, por ejemplo, de los que más usamos del rocuronio, del becuronio, del cisatracurio? Y también van a entrar pues otros términos que se conocen como duración clínica de acción. Entonces esto pues la duración clínica de acción va a ser pues el tiempo transcurrido desde la inyección del relajante muscular hasta la recuperación de la contracción muscular al 25, al 95 o al 90%, según cómo se clasifica. Esto pues también, esta duración clínica de acción también es muy importante porque nos va a ayudar a determinar la rapidez con la que se puede iniciar la intubación endotraqueal o comenzar la cirugía. ¿Cuál es el índice de recuperación? Pues este va a venir siendo la velocidad a la que, como dice su nombre, se recupera la contracción muscular después del bloqueo neuromuscular. Y pues se calcula más que todo como el tiempo necesario para que la contracción muscular pase del 25 al 75% de su valor. Esto se me olvidó decirlo, pero también es muy útil para pues ajustar la dosis del relajante muscular o pues del fármaco reversor en su defecto. Entonces, pues ahora hablando de los medicamentos pues que más usamos, primero pues está el rocuronio. Este pues viene en solución. Vamos a tener que cada mililitro de solución va a tener 10 miligramos de bromuro de rocuronio. Vienen ampollas de 5 mililitros, o sea, 50 miligramos en total. Tenemos que la dosis de intubación estándar es de 0.6 miligramos por kilogramo. Vamos a tener que podemos iniciar la intubación más o menos a los 60 segundos, pero pues si duplicamos esta dosis, la podemos usar ya como dosis de secuencia de intubación rápida. O sea, más o menos 1 miligramo por kilo pues, de peso corporal. La dosis de mantenimiento va a ser de 0.15 miligramos, para las pacientes embarazadas es de 0.6 miligramos, y vemos pues que la dosis efectiva para lograr un 90% pues, de los efectos va a venir siendo de un 0.3 miligramos por kilogramo. Respecto al becuronio, pues a diferencia del anterior, va a venir como polvo liofilizado. Esto es porque es una solución que es muy inestable, es más que todo un pH ácido. Entonces, por eso también se recomienda no mezclarla con pues, ciertas soluciones alcalinas, y su dosis va a ser para una intubación estándar en bolo de 0.08 miligramos kilo o a 0.1 miligramos pues, por 60 segundos. O lo podemos disminuir a 0.04 o 0.06 si pues, vamos a usar la succinilcolina. También pues existe la dosis de intubación de secuencia rápida. Esta va a ser de 0,1 a 0,2 kilogramos de forma intravenosa, y la dosis de mantenimiento va a ser entre 25 y 40 minutos después de la administración inicial. Digamos que no va a tener efectos acumulativos, entonces por eso nosotros debemos pues administrarla en intervalos regulares, más o menos cada 12 o cada 15 minutos después. Tiene la ventaja de que tiene una tolerancia pues adecuada en la insuficiencia renal pues por su metabolismo. Respecto al cisatracurio, pues va a venir en solución también, ampolla 2 miligramos por mililitro. La dosis de intubación estándar va a ser de 0.15 a 0.2 miligramos kilogramo. La duración clínica efectiva es entre 55 y 65 minutos. La dosis de mantenimiento es de 0.02 miligramos kilogramo. Y vamos a tener pues que más que todo existen ciertas enfermedades que al igual pues que todos los relajantes musculares no despolarizantes nos van a generar hipersensibilidad o resistencia, pero vi que más que todo estaban relacionadas con el cisatracurio. Entonces, pues como ciertos ejemplos de enfermedades con hipersensibilidad está la esclerosis lateral amiotrófica, enfermedades autoinmunes como el lupus, la polimiositis o la dermatomiositis, el síndrome de Guillain-Barré. Y enfermedades con resistencia, pues están las lesiones por quemaduras o la parálisis cerebral. Este medicamento tiene algo particular, que es que tiene una eliminación por efecto de tipo Hoffman. Esto quiere decir que es más que todo dependiente del pH y de la temperatura, y no es más bien órgano dependiente. Entonces vemos que, por ejemplo, pacientes que tienen hipotermia
o que tienen hipotermia, pues de forma protectora vamos a necesitar menos dosis y pues por otra parte pacientes que tienen fiebre pues vamos a necesitar mayores dosis. ¿Qué factores pues tenemos que nos van a ayudar también a regir la duración de la acción? Pues primero es la ocupación de un número crítico de receptores que nos genere un bloqueo neuromuscular. Entonces, pues esto es también como que antes de la aparición del bloqueo, pues deben estar ocupados cierto número de receptores. Esto pues se conoce también como el efecto tipo iceberg. Entonces, pues esto quiere decir que aunque vemos pues el efecto en la superficie del bloqueo neuromuscular, en la parte pues de la profundidad no vemos que deben existir como entre un 90, entre un 75 a un 90% pues de la unión de los relajantes a los receptores. También pues va a depender de la densidad de los receptores. Entonces pues la mayor parte de las moléculas se van a unir a receptores con una mayor densidad. ¿Cómo es el equilibrio del compartimiento central y efector? Pues a medida que disminuye la concentración libre del fármaco, se van a incorporar más moléculas y pues el proceso va a continuar hasta que las concentraciones del fármaco como que se igualen tanto dentro como fuera de la hendidura. También pues va a depender mucho de la potencia. Entonces, por ejemplo, cuando usamos un fármaco potente, pues vamos a tener que administrar menos moléculas que en el caso de uno menos potente. Y el inicio pues va a ser más lento en comparación pues con los que administramos pues mayor dosis. Pues también pues va a depender de las concentraciones pues plasmáticas. Digamos que esto más que todo tiene una influencia en el tiempo del inicio y pues alcanzan más o menos el efecto entre 25 a 35 segundos después de la administración y pues cuál es la duración de acción del fármaco. En cuanto a la dosificación, eh, pues acá tenemos pues las diferentes dosis para los bloqueantes. Tenemos que la intensidad más que todo el bloqueo máximo pues va a depender directamente pues de la dosis, de la concentración por el volumen que nosotros apliquemos. Las dosis por regla general que se emplean para la intubación de secuencia rápida son el doble de la dosis efectiva del 95% y el objetivo principal que nosotros pues debemos tener es, o la premisa general es que debemos usar las dosis más bajas posibles que proporcionen la relajación suficiente para la intervención quirúrgica. Entonces, pues usar la menor cantidad de dosis nos da más que todo dos posibles ventajas. Primero, pues que va a cortar el tiempo que vamos a tener hasta la recuperación del bloqueo neuromuscular. Y segundo, va a reducir la necesidad de administrar pues fármacos anticolinesterasa o fármacos revertores, pues ya sea el caso pues en el que aplique. También pues debemos mantener, siempre tener en cuenta que debemos mantener pues el relajante muscular mediante una perfusión continua, pero no con fármacos de acción potente, sino más que todo de acción intermedia o de acción corta. Este pues es el metabolismo y eliminación de los diferentes fármacos, entonces vemos que, por ejemplo, el pancuronio y la alfa-tubocuronina tienen una eliminación más que todo renal, mientras que, por ejemplo, el becuronio o el rocuronio, pues tiene una eliminación más que todo, pues, hepática. En cuanto a los efectos adversos, pues vemos que se van a dividir en cuanto a si afectan los ganglios autónomos, los receptores muscarínicos cardíacos o la liberación de histamina. Entonces, pues, por ejemplo, la succinilcolina nos va a estimular los los signos y síntomas a nivel del sistema autonómico. Lo mismo con los receptores muscarínicos cardíacos, va a tener una liberación ligera de histamina, pero pues por otra parte, si usamos alfa-tubocuranina, va a bloquear los ganglios autónomos, no va a tener efectos muscarínicos cardíacos, pero va a tener una moderada a alta liberación de histamina, pues con todas sus reacciones posibles. Esto pues nos permite también dividir, digamos, la respuesta que tiene
por ejemplo, en la tensión arterial. Entonces vemos que muchos de estos causan hipotensión. Esto también está relacionado con la liberación de la histamina. Van a causar taquicardia o bradicardia y pues reacciones alérgicas, algunas veces dependientes de la dosis. ¿Cuáles son las interacciones medicamentosas? Entonces, pues podemos tener interacciones entre los mismos bloqueantes neuromusculares no despolarizantes. Esta puede ser de forma aditiva o de forma sinérgica. Entonces, pues de forma aditiva está más que todo pues relacionada con el nivel químico, como por ejemplo el atracurio o el mibacurio, pero pues esos casi no se usan. O también puede ser de una interacción sinérgica. Esto más que todo pues está explicado pues por la existencia de múltiples sitios de unión pues a nivel de la unión neuromuscular, ya sea receptores pre o postsinápticos. La relación que tienen pues entre estos relajantes musculares no despolarizantes también con la succinilcolina va a depender del orden de la administración y de las dosis empleadas. Entonces, por ejemplo, si tenemos dosis bajas de relajantes no despolarizadas que son administradas antes de la succinilcolina, pues nos puede servir para prevenir las fasciculaciones, pero tienen cierto efecto antagonista sobre el desarrollo del bloqueo despolarizante. Entonces, por eso, pues, nosotros debemos aumentar la dosis, pues, tras administrar ya sea rocuronio o decuronio, cisatracurio. También pues van a tener relación con o interacciones con los anestésicos inhalatorios. Entonces, por ejemplo, la anestesia profunda que está inducida pues por estos anestésicos, pues puede producir una ligera reducción de la transmisión neuromuscular. Va a tener interacciones, pues como les mencionaba, con el magnesio y con el calcio. Entonces, pues con el sulfato de magnesio se va a atenuar la recuperación neuromuscular. eh, y pues por la parte del calcio, pues vamos a tener que va a estimular, como el calcio pues estimula la liberación de la acetilcolina, pues si disminuye el calcio vamos a tener una mejor respuesta. En cuanto a las poblaciones especiales, pues tenemos los pacientes pediátricos, ancianos y los pacientes con enfermedad hepatobiliar. Los pacientes pediátricos, pues tenemos que muchas veces, pues ellos no tienen desarrollada toda esta unión neuromuscular en el nacimiento. Entonces, por esto, pues ellos necesitan dosis son más sensibles pues que los adultos a los efectos del bloqueo neuromuscular, más que todos los neonatos y los lactantes, los niños pues más pequeños. Sin embargo, pues no se debe reducir tanto la dosis, pues porque ellos lo compensan ya que tienen un volumen de distribución mayor, pues por la cantidad y la concentración de líquido que manejan fisiológicamente. Los niños, pues que ya son más grandes, ellos sí van a requerir dosis no despolarizantes, de bloqueantes no despolarizantes superiores a las necesarias en cualquier otro grupo de la población, incluso pues en mayor que los adultos y pues ellos también tienen la ventaja de que tienen una velocidad de recuperación más rápida, pero es más que todo con los bloqueantes de acción intermedia o de acción corta. En cuanto a los pacientes ancianos, pues vemos que en ellos existe cierta prolongación de la duración de acción de los bloqueantes no despolarizantes y una disminución de la dosis requerida pues, para mantener el bloqueo neuromuscular. Los pacientes también, digamos, que tienen cirrosis o enfermedades hepáticas, pues van a haber cierto retraso en el inicio de acción y pues cierta resistencia también pues a los efectos del medicamento. Los pacientes quemados también debido pues a que tienen a veces procesos de desnervación, van a tener un aumento de los receptores de la acetilcolina y pues van a tener más efectos adversos como la hipercalemia o pues una hiperexpresión, pues como les mencionaba anteriormente. Y los pacientes pues que están en UCI. Entonces tenemos que, esto es de un artículo que nos habla de la utilización de bloqueantes neuromusculares pues en el paciente crítico. Es un estudio que se realizó pues en España. Tenemos que en ese país, pues, y según lo que ellos encontraron,
el rocuronio va a ser el único agente pues, que está aprobado para el uso de perfusión continua en la UCI y nos presentan pues este algoritmo. Entonces, primero, pues evaluar si es un paciente en ventilación mecánica, si necesita un bloqueo neuromuscular, si tiene, si es para más que todo dosis aisladas como aspiraciones, transporte, procedimientos o pruebas diagnósticas. Si es un paciente neurológico o pues que necesita reintubación, se recomienda rocuronio. Si es un paciente con falla renal o hepática, atracurio, cisatracurio. Si es más bien en forma de perfusión continua, pues asegurar primero una sedación óptima pues con la escala RAS o la escala BIS. Evaluar pues de forma continua cómo es la respuesta neuromuscular, si es un paciente neurológico, usar también rocuronio, cisatracurio, si está en un estatus asmático, pues el mismo medicamento, pero si pues tiene falla renal o hepática, atracurio o cisatracurio. Por otra parte, pues ya tenemos los relajantes musculares despolarizantes, entonces pues tenemos en primer lugar la succinilcolina. Como les mencionaba, pues está compuesto por dos moléculas de acetilcolina que van a estar unidas pues por grupos de acetato de metil. Este es su mecanismo de acción, más que todo pues va a ser simular el efecto de la acetilcolina y pues se les puede considerar como agonistas a pesar de que no llegue a bloquear pues eh, la, la respuesta muscular. Entonces, ¿qué sucede? Pues desde el punto de vista estructural, no van a ser sensibles a la hidrólisis por la acetilcolinesterasa, no se van a eliminar de la hendidura sináptica, pues hasta que son aclarados con el plasma y van a tener una acción bifásica sobre el músculo. Entonces, pues, ¿por qué ocurre esto? Esto es debido a que existe cierta yuxtaposición del borde, digamos, de la placa terminal sobre el canal de sodio. Entonces, pues, esto genera que cuando el sodio se abre o se expone a un cambio de voltaje transmembrana, pues las dos partes de su estructura, que van a ser dos puertas, una dependiente de voltaje y una dependiente del tiempo, se van a abrir. Esto pues permite la entrada de sodio, pero pues luego se va a mantener cerrada la barra de dependiente del tiempo, pero se va a mantener pues abierta la dependiente de voltaje. Entonces, pues en sí va a haber una inhibición del flujo del sodio pues por toda la célula muscular y va a haber más bien un bloqueo, a pesar de que inicialmente sí hubo una contracción. ¿Cuál es su farmacocinética? Pues tiene un inicio de acción rápido y una duración de acción ultra corta. Su dosis efectiva del 95% es entre 0.51 y 0.63 miligramo kilogramo. La dosis de intubación va a ser de 1 miligramo kilogramo. Puede llegar a causar bloqueos motores en 60 segundos. La eliminación va a ser con la enzima butirilcolinesterasa. Nos va a dividir pues la succinilcolina en succinilmonocolina y colina, y vamos a tener ciertas contraindicaciones absolutas para pues el uso de estos bloqueantes. Entonces, una de estas es que sea una persona que tenga un antecedente de hipertermia maligna, ya sea personal o familiar, enfermedad neuromuscular que implique pues denervaciones, distrofia muscular, una ACV en las últimas 72 horas, rabdomiólisis, quemadura en las últimas 72 horas o hipercalcemias pues significativas. En cuanto a los efectos secundarios, también van a ser muy relacionados con la dosis. Si tenemos dosis bajas, pues vamos a tener respuestas inotropas y cronotropas negativas, las cuales pues van a ser más que todo solucionadas con atropina, pero si digamos tenemos un exceso de dosis, vamos a tener efectos totalmente contrarios, entonces respuestas inotropas y cronotropas positivas y vamos a ver más que todo taquicardia. En el caso de los niños sanos, pues ellos pueden generar mm, eh, una parada cardiorrespiratoria
debido pues a la hiperpotasemia severa que producen, rhabdomiólisis y acidosis. Entonces es por esto que su uso se debe interrumpir, pues más que todo en esta población. Puede generar pues también bradicardia sinusal o ritmo de la unión, pues porque van a desplazar el mecanismo sinusal y pues van a permitir que el nódulo auriculoventricular pues tome el marcapaso y pues va a haber un aumento de la presión en todos los compartimientos, en el compartimiento intraocular, en el intragástrico o en el intracraneal. Como les mencionaba, pues también puede generar hiperpotasemia, va a ser normal, más o menos un aumento de 0.5 miliequivalentes sobre decilitro, pero pues puede ser muy grave en pacientes que tienen acidosis metabólica e hipovolemia. ¿Cómo lo vamos a corregir? Con hiperventilación y bicarbonato sódico, también con perfusiones de entre 500 a 1000 miligramos de cloruro de calcio, de gluconato de calcio intravenoso, esto distribuido en 3 minutos, y pues con insulina, entonces 10 unidades de insulina regular en 50, en 50 mililitros de suero pues diluido con glucosado 50% en los adultos o pues en niños de 0.15 unidades. Tenemos que pues también hay otros fármacos que pueden interferir en el receptor pues para cambiar la transmisión, ya sea de forma directa o a través del entorno lipídico, pero todo es a través del receptor. Ellos no van a actuar en el sitio de unión a la acetilcolina. Entonces, ¿cuáles son esos fármacos que pueden afectar pues su uso? Los anestésicos volátiles, ciertos antibióticos, la polimixina B, drogas como la cocaína, el alcohol, los barbitúricos, agonistas de acetilcolina o de succinilcolina, también pues con los inhibidores de la acetilcolina esterasa, anestésicos locales con fenotiacidas, con feniciclidas y con bloqueantes de los canales de calcio. También pues vamos a tener diferentes tipos de bloqueos. Entonces, por ejemplo, está el bloqueo por desensibilización. Tenemos pues que hay ciertos receptores a los cuales se unen los agonistas, pues que no van a experimentar el cambio conformacional necesario pues para abrir el canal. Entonces, pues esto quiere decir que no son sensibles a las acciones de apertura pues del canal y esto va a presentar pues ciertos efectos clínicos porque debido a que hay menos canales receptores de lo habitual, pues el sistema va a ser más sensible al bloqueo pues por los antagonistas. También pues está el bloqueo del canal normal, entonces tenemos que ciertos anestésicos locales y bloqueantes de la entrada de calcio van a impedir el flujo de sodio o de calcio a través de sus canales, entonces pues también se conoce como fármacos bloqueantes del canal o bloqueos de fase 2. Esto pues es más que todo pues un fenómeno que está asociado con una atenuación típica en los músculos durante la exposición pues continua a agentes despolarizantes. Este efecto más que todo pues se debe a la interacción que tiene la acción despolarizante de la succinilcolina a nivel de ciertos receptores pues neuronales presinápticos que pues van a estar bloqueados pues por concentraciones más elevadas que las que tenemos normalmente. ¿Qué recomendaciones tenemos sobre cómo optimizar pues este bloqueo neuromuscular en el ámbito ambulatorio? Este es un artículo que nos dice que si, por ejemplo, tenemos una falla en la anestesia con la mascarilla facial o con la laringia y un aumento de la hipoxia, pues debemos considerar en administrar de forma temprana un relajante muscular, pues para excluir y para prevenir el espasmo laringio. Por último, pues vamos a hablar de la monitorización del bloqueo neuromuscular. Entonces, pues esto es muy importante, pues porque con el fin de optimizar la seguridad del paciente, la extubación traqueal no debe realizarse hasta que pues exista una recuperación completa de la fuerza muscular y pues se hayan revertido, ya sea de forma espontánea o pues de forma farmacológica. Esto lo podemos hacer de varios tipos, pues primero con una evaluación clínica, entonces pedirle a la persona si puede sonreír, pasar, pues tragar saliva, hablar, si tiene debilidad generalizada,
cuál es la capacidad que tiene para levantar la cabeza por 5 segundos, para levantar la pierna, para mantener el puño cerrado o para realizar pues la prueba de mantener un depresor en la lengua. De estos vemos que el que tiene más sensibilidad pues va a ser la debilidad generalizada y el que tiene mayor especificidad va a ser la incapacidad para mantener el puño cerrado. Yo quiero, María Angélica, yo quiero hacer una pausa aquí en la evaluación clínica, ¿sí? Y esto no solo, pues creo yo que no solo para ustedes como los internos selectivos y también para los residentes, sino también para nosotros los especialistas, ¿sí? Que muchas veces obviamos el uso de algo que usted va a hablar más adelante, que es el uso de la monitoría cuantitativa, ¿sí? La evaluación clínica puede que sea muy específica, pero es poco o nada sensible. Entonces tenemos altas probabilidades de sacar pacientes relajados con relajación neuromuscular residual a recuperación si únicamente hacemos un assessment clínico. ¿Listo? Listo. Ahora, pues hablando de la estimulación nerviosa periférica que nos mencionaron, pues como dice el nombre, vamos a utilizar la estimulación de un nervio periférico y la evaluación de una respuesta, es decir, pues ya sea de forma de contracción, de movimiento, de sacudida en el músculo inervado. Em, Su mecanismo de acción, pues es que vamos a tener unos cables que se van a conectar a unos electrodos superficiales que se pueden colocar a lo largo de la piel o pues del nervio periférico en una posición de acuerdo al músculo que sea nuestro objetivo. Entonces tenemos que el electrodo negativo, que casi siempre es el negro, se va a poner de forma distal y el positivo, el proximal, se va a poner pues de forma, el positivo se va a poner de forma proximal, perdón. Tenemos varios nervios que los podemos monitorizar. El más conocido pues va a ser el nervio cubital. Este pues es preferido porque es fácilmente accesible, los resultados no se van a confundir con la estimulación muscular directa y pues tenemos que solo es una rama del nervio cubital pues que va a cruzar hacia el lado radial y pues va a inervar el músculo aductor del pulgar. Entonces, pues es el preferido y el más común. Sin embargo, pues también tenemos el nervio facial. Entonces, tenemos que aquí los electrodos se van a colocar en la apófisis mastoides, ya sea por delante del trago de la oreja o más que todo, pues el negativo delante o el positivo, pues sí se puede poner retroauricular, pero digamos que esto se prefiere pues para minimizar el riesgo de estimulación muscular directa. El otro es la monitorización del músculo corrugador superciliar, como en el orbicular de los párpados. Digamos que esto también es posible y es recomendado pues, en ciertos tipos de cirugía. Y el nervio tibial posterior, que se va a poner pues, a nivel del nervio tibial y también se evalúa la respuesta del primer dedo. ¿Cuáles son los patrones de estimulación que tenemos? Entonces podemos usar diversos patrones. El primero es el tren del tren de 4 o el TOF. Entonces esto va a consistir en 4 estímulos supramáximos sucesivos que van a ser administrados a 2 Hz con un intervalo de no menos de 10 segundos. Entonces, pues vamos a tener que normalmente tras la administración de un bloqueador, las respuestas, digamos que a esta frecuencia van a ver cierto desvanecimiento o una disminución progresiva de su amplitud. Y lo que vamos a hacer es que vamos a dividir la amplitud de la cuarta respuesta entre la amplitud de la primera y pues así vamos a tener una medición objetiva pues de toda la estimulación. ¿Cuáles son las recomendaciones? Pues primero, calibrarlo, entonces pues establecer un TOF basal antes de la administración del bloqueador. Esto pues es para determinar la corriente óptima que nos permite alcanzar una estimulación supramáxima independientemente de la modalidad que usemos para la monitorización.
Entonces, pues, ¿qué hacemos? Durante la calibración, el dispositivo va a administrar una corriente creciente en incrementos que van a venir de a 10 miliamperios y van a estimular, pues, el nivel como los 10 miliamperios que van a estar por encima de la que alcanza la estimulación máxima. Digamos que muchas veces si no llegamos a alcanzar a realizar la calibración, pues podemos usar una corriente predeterminada de entre 50 a 60 miliamperios. Esto nos va a dar diversos valores, entonces tenemos que, si el cociente entre el cuarto y el primer estímulo es menor de 0,7, todavía la persona va a tener debilidad muscular, va a tener tiraje traqueal y pues va a tener tosis palpebral, entonces pues por eso no es recomendable extubar. Si el TOF ya tiene un valor de 0,7, pues vamos a tener una recuperación neuromuscular aceptable. Sin embargo, pues sí hay más riesgo pues, de que quede un bloqueo residual. Pero pues si el TOF es mayor de 0,9, pues ya ahí vamos a tener una recuperación adecuada. Como es la estimulación tetánica, entonces pues esta también es llamada como tétanos, va a implicar también una estimulación repetitiva, pero la frecuencia va a ser de 30 Hz y va a ser por 5 segundos. Entonces, esto va a provocar una contracción muscular sostenida y vamos a ver que va a disminuir a medida en que va a aumentar pues, el nivel de bloqueo muscular. Y pues en sí el grado de disminución pues también va a ser equivalente a la estimulación con el TOF. El otro es la estimulación de doble ráfaga. Este es la evaluación de 2 estímulos en lugar de 4. Digamos que esto es más que todo cuando tenemos una evaluación no tanto objetiva, sino más bien subjetiva, entonces nos permite evaluar pues mejor la contracción pues a simple vista. Esto es lo que les mencionaba sobre el control neuromuscular cualitativo. Entonces, aquí estos monitores nos van a igual emitir un estímulo eléctrico al nervio periférico, pero la respuesta se va a valorar no de forma cuantitativa, sino de forma visual o táctil, pues por los médicos. Ya sea colocando, por ejemplo, una mano en el pulgar para detectar la contracción tras la estimulación o pues según la experiencia que se tenga. En cuanto a los métodos de monitorización cuantitativa, pues tenemos la electromiografía. Entonces, digamos que si llegamos a disponer de un monitor, este es como el método que se prefiere frente a las aleromiografías, porque ellos no van a requerir un movimiento libre del músculo estimado. Entonces, se puede usar en pacientes que, por ejemplo, tienen rangos de movimiento pues muy limitados o la posición pues impide el libre movimiento de los músculos. Tienen también un alto nivel de concordancia. Se van a usar, como los otros, electrodos estimulantes en la superficie. Se va a generar un potencial de acción y se va a medir pues, la respuesta muscular evocada en forma de potencial pues, de acción y no tanto del movimiento. Se pueden usar los mismos patrones de TOF o de estimulación tetánica. El otro pues, va a hacer la aceleromiografía. Este pues es el que, por ejemplo, más se usa. En este ejemplo que tenemos en esta imagen, vamos a utilizar el músculo aductor del pulgar. Se van a colocar también los electrodos sobre el nervio cubital y pues va a haber un acelerómetro que está medido sobre el pulgar, el cual va a medir la aceleración de la respuesta a la estimulación del nervio. Digamos que este tiene la desventaja de que la posición del brazo debe permanecer igual durante pues todo el periodo del monitoreo y el pulgar, pues como les mencionaba, debe tener libertad de movimiento. O sea, no debe estar impedido ya sea por el campo quirúrgico o por el posicionamiento del paciente. Tenemos varios factores que pues nos van a influir en el bloqueo neuromuscular que tengamos. Entonces, pues, por ejemplo, factores del paciente como la edad, el género, si tiene trastornos médicos preexistentes en cuanto a su metabolismo renal o hepático, medicamentos pues que influyen en la transmisión neuromuscular, como los anticonvulsivos, el uso de anestésicos intraoperatorios.
Si medimos la respuesta de una forma cualitativa o cuantitativa, cuál fue la profundidad que se mantuvo durante la cirugía, el tipo de anestesia usada o pues si llegamos a usar fármacos antagonistas, su dosis o pues cuál fue el intervalo entre la administración del fármaco antagonista o la cuantificación del bloqueo residual. Digamos acá, pues este es un artículo que nos habla como una serie de recomendaciones que nos dio cada guía, pues para cómo debe ser la monitorización del bloqueo neuromuscular. Entonces la guía internacional del 2018 nos dice que mediante la monitoría objetiva, si tenemos un TOF mayor de 0.9, pues ya podemos asegurar que el paciente tiene una recuperación satisfactoria pues del bloqueo neuromuscular. Según la Asociación de Anestesia de Gran Bretaña y de Irlanda, pues nos dice que la monitorización cuantitativa se debe usar siempre que sea administrada los bloqueantes neuromusculares a través no solo del final, sino pues por todas las fases de la anestesia, desde antes de la iniciación pues hasta la recuperación con el TOF mayor de 0.9. La Sociedad pues canadiense de anestesia nos dice que debemos tener una dosis muy cautelosa de los medicamentos, realizar una monitoría pues de forma constante y que es necesario en todos los pacientes, pues como por su seguridad, el uso de antagonistas del bloqueo neuromuscular. Según la Asociación Francesa, pues nos dice que el uso de la monitorización cuantitativa es más que todo recomendada para diagnosticar pues un bloqueo residual neuromuscular. También pues cuando tengamos una respuesta mayor de 0.9, pues ya nos permite decir pues que el paciente está recuperado y disminuir mucho el riesgo de que tenga cierto residuo, un bloqueo residual. Y la Asociación pues australiana y de Nueva Zelanda pues nos dice que la monitoría cuantitativa debe estar disponible para todos los pacientes donde usamos este tipo de medicamentos y se debe usar siempre que el anestesiólogo pues considere la extubación. Este es una tablita como resumen que nos dice como los principios, las ventajas, las desventajas y el uso clínico de cada uno de los tipos de monitorización del bloqueo neuromuscular, pues cuantitativos, que estarán acá de forma de resumen. Y por último, pues vamos a hablar de los antagonistas del bloqueo neuromuscular. Estos pueden generar su acción mediante tres mecanismos. Más que todo, primero, pues un aumento de la liberación presináptica de acetilcolina. Segundo, una disminución del metabolismo enzimático de acetilcolina por la colinesterasa, aumentando pues así la unión competitiva al receptor. Y tercero, pues una disminución de la concentración del bloqueante neuromuscular en la zona del efecto, liberándolo pues de los receptores postsinápticos. Entonces, pues en primer lugar está la familia de las anticolinesterasas. Estos pues van a interactuar con las zonas aniónicas y éster de la acetilcolinesterasa. Se van a caracterizar porque inhiben son inhibidores protésicos como el hidrofonio o inhibidores oxidaforéticos que actúan mediante la transferencia de ácido. Como la neostigmina o la piridostigmina, pues a nivel de la enzima. Entonces, primero, hablando de la neostigmina, pues este es dependiente del nivel de bloqueo que tengamos. Entonces, va a ser ineficaz para revertir los niveles profundos del bloqueo neuromuscular medido con un TOF de 0. La extubación no se debe hacer antes de los 10 minutos después de que administramos pues, el medicamento. El uso de la neostigmina en ausencia de bloqueantes neuromusculares va a causar paradójicamente debilidad neuromuscular. La dosis habitual de forma intravenosa pues es entre 0.02 a 0.07 miligramos kilogramos y la dosis total máxima pues recomendada es de 0.07 miligramos kilogramo o pues 5 miligramos.
También tenemos el hidrofonio. Este tiene un inicio de acción entre 1 y 2 minutos. Suele coadministrarse pues con atropina. La unión es más débil que, por ejemplo, en comparación con la neostigmina y se usa solo si hay niveles bajos de bloqueo neuromuscular. La dosis estándar, digamos de 0,5 miligramo kilogramo, pues produce una duración del antagonismo similar a la de la neostigmina. Y en cuanto al Sugamadex, este es un medicamento que, como vemos, pues va a actuar es como aislando el bloqueante del sitio, pues del efector. Entonces, pues este se clasifica como una ciclodextrina modificada, es una molécula más que todo hidrófila, tiene un núcleo lipófilo que puede encapsular pues otras moléculas lipofílicas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Primero, pues vamos a ver que tras la inyección del Sugamadex, pues todas las moléculas intravasculares que están libres de rocuronio, pues van a ser encapsuladas en el compartimiento central. Esto pues va a conducir a un gradiente de concentración hacia la unión neuromuscular para que luego pues estas moléculas que están de forma extravasal se desplacen hacia la unión intravasal en el compartimiento central y pues se van a inhabilitar y pues va a restaurarse así la transmisión neuromuscular. ¿Cuáles son las reacciones adversas y pues las interacciones que tenemos? Es que en pacientes que tienen, por ejemplo, una tasa de filtrado glomerular menor de 30 o que tienen insuficiencia renal, pues va a haber recurrencia de la parálisis. Va a inhibir también ciertos anticonceptivos orales, en el caso de las mujeres, y van a producir efectos de anafilaxia. Entonces, pues esta fue la razón por la que en sí, pues en el 2007 la FDA todavía no aprobaba su uso. Sin embargo, se descubrió pues que la incidencia es proporcional a la dosis. La afinidad que tiene este medicamento en orden descendente va a ser pues primero rocuronio, luego becuronio y por último el vancuronio. Este es un medicamento pues, que va a revertir el bloqueo de manera muy rápida, tiene menor incidencia de bloqueo neuromuscular residual y pues va a reducir las complicaciones pulmonares postoperatorias. Sin embargo, pues debe usarse con cuidado. En pacientes pues más que todo con las patologías que se mencionaron anteriormente. En el caso de los pacientes adultos mayores, pues vemos que la fisiología de la unión neuromuscular y la farmacodinamia de los agentes, pues en sí no se ven marcadamente alterados, sino que es más bien la farmacocinética lo que nos genera pues todos los efectos adversos que conocemos. Esto, además del hecho de que, digamos, estos pacientes muchas veces tienen una disminución del gasto cardíaco, una disminución de la perfusión muscular y pues va a generar un mayor tiempo de bloqueo neuromuscular. También, pues, van a tener muchas veces alteraciones en la función hepática y renal, entonces, pues, esto también va a afectar el metabolismo de los medicamentos y va a tener en general un aumento del bloqueo neuromuscular. Y en riesgo de bloqueo neuromuscular residual. Digamos que punto de corte y donde se comienzan a evidenciar la mayor cantidad de cambios va a ser los 75 años. Otro grupo poblacional que es muy importante tenerlo en cuenta son las personas obesas. Entonces, pues en los últimos años vemos que se ha triplicado la incidencia pues, de las personas con obesidad y de sus comorbilidades como hipertensión, falla cardíaca, diabetes. Esto es más que todo debido pues, al aumento de alimentos procesados y de dietas hipercalóricas que están en el mercado. Esto unido pues, con los estilos de vida sedentarios. Acá, digamos que en estos pacientes tenemos ciertas escalas de dosificación que nos pueden pues ayudar a ver con qué, bajo qué kilogramos pues debemos medir pues todos los medicamentos que aplicamos. Entonces pues primero tenemos el índice de masa corporal. Digamos que esta escala pues está relacionada o está hecha más bien pues para personas que nos dicen que desde esta altura pues deben tener este peso ideal
para tener la mayor pues, tasa de longevidad. Digamos, escala no es muy útil porque pues entonces nos quiere decir que todos los pacientes que tienen la misma altura se les debe aplicar pues la misma dosis de medicamento. Es por eso que se desarrolló la fórmula de Vine. Entonces, pues esta es diferente para mujeres y para hombres y pues nos estima de forma como más certera cuál es el índice de masa corporal pues real de la persona. También se debe tener en cuenta cuál es la distribución de grasa. Entonces, por ejemplo, si es androide en los hombres o ginecoide en las mujeres, esto pues porque nos permite caracterizar mejor como la distribución tisular. ¿Cuáles son las estrategias generales que nos dicen? Pues que a un mayor nivel de triglicéridos, colesterol y ácidos grasos que se presentan en estas personas, pues va a haber una disminución a la unión de proteínas del fármaco. Esto va a tener efectos en los diferentes medicamentos que tenemos. Entonces, pues, por ejemplo, a nivel de la succinilcolina, tenemos que la colinesterasa plasmática va a aumentar en proporción directa al peso corporal. Entonces, puede ser necesario, pues, usar mayores dosis, pero siempre basándonos en el peso ideal. El becuronio, pues va a tener un aumento de hasta el 60% mayor en la recuperación. El rocuronio es débilmente lipófilo. Esto pues nos va a aumentar una duración de la acción, pero el inicio va a ser igual que en las personas obesas, que en las personas con un peso sano. El cisatracurio también se recomienda una dosis según el peso ideal. La neostigmina, digamos que a valores de TOF de 0.4, la respuesta va a ser igual. Sin embargo, de 0.4 a 0.9, pues ya vamos a ver que la respuesta va a ser más prolongada en personas obesas. Y su gamma dex, si lo usamos según su peso ideal, vamos a tener una reversión de la parálisis, pues igual, o va a ser muy similar a las personas pues, que tienen un peso sano. Esta es la bibliografía usada y muchas gracias por su atención. Bueno, eh, bueno, María